Generación decapitada. A esta generación se la denominó decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad. Silva a los 21, Borja a los 20, Fierro a los 39, Novoa a los 38, y porque la muerte de los cuatro fue por mano propia. Cabe destacar el hecho de que aunque ellos se conocieron en vida e incluso se dedicaron poemas mutuamente, nunca se reunieron para crear propiamente una agrupación literaria. El término generación decapitada nació a mediados del siglo XX, cuando algunos periodistas e historiadores ecuatorianos decidieron nombrarla al notar similitudes poéticas entre estos autores. Principales exponentes de la generación decapitada. Medardo Ángel Silva, nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898 y murió de forma trágica el 10 de junio de 1919. De niño entró a estudiar en la escuela de la Filantrópica. Su condición de autodidacta lo llevó a leer en francés. Así se le facilitó el contacto con la poesía de los simbolistas franceses, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, quienes llegaron a ser sus más grandes referentes. Las influencias en su poesía además fueron el modernismo de Rubén Darío y el misticismo de Amado Nervo. Contemplaba el interminable desfilar de los entierros rumbo al cementerio. De allí la fijación que el poeta expresaría más tarde hacia la muerte. Para 1915, sus poesías, que mostraban una marcada melancolía, eran ya aceptadas en todos los diarios del país. Además, el joven adolescente entró a trabajar como editor en diario El Telégrafo, el cual era en ese tiempo el periódico de mayor circulación nacional. En las páginas de este diario es que logra publicar por entregas su pequeña novela María Jesús. En 1918 publica su primer y único libro de poesías, El árbol del bien y del mal. Del mismo solo imprime 100 copias, por falta de recursos. Aunque el libro recibió aclamación por parte de los críticos de su tiempo, las ventas no fueron nada buenas, llegando incluso Silva a incinerar gran parte de los ejemplares al ver que en una librería no se había vendido ni uno. Sin embargo, la popularidad de Silva en el ámbito literario seguía creciendo. Más de entonces ocurrió la tragedia. La muerte de Medardo Ángel Silva sigue siendo un misterio sin esclarecer. A los 21 años el joven poeta murió de un tiro en su cabeza por amor a su novia, porque lo había dejado, por lo que se declaró que fue un suicidio. También influyó en esta creencia el contenido de los poemas de Silva, el cual incluso llamó a la muerte la libertadora del horror de la vida. Posteriores análisis ponen en duda la teoría que se habría suicidado, ya que la bala entró por detrás de su oreja. Sin embargo, nunca se investigó más allá y fue enterrado sin los ritos fúnebres católicos, asumiéndose que su muerte fue un suicidio, y esto ha llevado a la construcción de un imaginario popular acerca de sus últimas horas, en el que se habla desde la que habría estado jugando con el alma y que su muerte fue un accidente, hasta que por una decepción amorosa habría tomado una trágica decisión. Obra literaria: El árbol del bien y del mal, poesía, 1918. María Jesús, novela, 1919. La máscara irónica, ensayos. Trompetas de oro, poesías. El alma en los labios. Ernesto Novoa y Camaño. Guayaquil, Ecuador, 1981, Quito, 1927. Es un poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada generación decapitada. Fue una figura del modernicismo en su país. Buscó fortalecer su mente viajando por Europa, pero en el fondo se sentía irremediablemente perdido y sin ánimo para sobreponerse en la soledad de su mundo. En su poesía, revestida de inigualable delicadeza y perfección, se nota la influencia de Saint-Mary, Verlaine y Baudelaire. Leyó a los franceses, a Darío, a Juan Ramón Jiménez, y de ese modo asimiló virtudes de forma que le permitieron hacer poesía de gracia y delicadeza, jamás logradas antes en el país. Rasgos estilísticos, predilecciones por los franceses
y lo exótico, estado sentimental, singular aptitud renovadora. Todo lo asocia legítimamente a lo más caracterizado del movimiento modernista. Arturo Borja, Quito, 1892 y de 1912. Fue un poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada generación decapitada y el primero del grupo en disputar como modernista. Es muy escasa su obra artística, pero suficiente para determinar la calidad de poeta. Una corona de 20 composiciones forma el libro titulado La flauta de Onix. Y 6 poemas más, obras que fueron publicadas póstumamente. Se suicidó en 1912, contando apenas con 20 años de edad. Humberto Fierro, nació en Quito en 1890. Fue un poeta ecuatoriano perteneciente a la denominada generación decapitada. Sus primeros poemas fueron publicados a petición de su amigo, el también poeta Arturo Borja. Su libro de poemas más sobresalientes es el Laúd del Valle, 1919, que fue publicado en vida del autor.